creamos, salvo que creamos la ingenuidad que lo social está directamente ligado a la cercanía corporal, que es una pavada. Pero ¿por qué la llamamos distanciamiento social? Entonces ahí es donde la filosofía empieza a desilvanar el hilo, ¿no? Y entonces se pregunta, ¿no estábamos ya confinados? Porque este confinamiento está claro, es un confinamiento material, concreto. Ahora, simbólicamente, ese confinamiento, ¿no es una buena metáfora para pensar hasta qué punto ya veníamos disolviendo el lazo social? Y ese confinamiento tenía más que ver, un poco en la línea de lo que venís trabajando vos, en la negación del otro, y en el confinarse, entre comillas, uno en sí mismo, pensando que uno y su mismidad es prioridad frente al resto de la comunidad. Entonces, frente a eso, deconstruyamos las palabras, ¿no? Porque realmente, y entendamos por qué tan rápidamente se apeló a la idea de distanciamiento social cuando nadie está necesitando un distanciamiento social. Todo lo contrario, estamos necesitando más comunidad, más sociedad frente al distanciamiento físico. Y más empatía. Vos sabés que diste en la tecla porque antes de la pandemia del coronavirus, en el mundo ya había una epidemia de soledad. Claro. Incluso en los países industrializados y ricos económicamente, como Estados Unidos, el 40% de la población, antes de la pandemia del coronavirus, en Estados Unidos, un país industrializado, rico económicamente, el 40% en algún momento de su vida se sintió solo en forma crónica, y la soledad nos mata, porque la soledad es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, que la polución ambiental. Inglaterra, otro país industrializado y rico, generó el Ministerio de la Soledad antes del coronavirus. Y China, otro país que estaba creciendo también. O sea que esto agravó lo que ya vivíamos, que era la negación del otro, la falta de empatía, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me gusta, digo, en la línea en que estamos charlando, y vos sabés que a mí me encanta, es como pelearme con ciertas palabras y con ciertas lógicas. Yo estoy 100% de acuerdo que el individualismo fundamentalista, que no significa la relación de uno con su sí mismo, ¿no? Digo, a mí me gusta separar ahí individuo o individualidad de individualismo, son dos cosas distintas. Incluso me gusta usar más la palabra singularidad para hablar de la individualidad. Es lo que te hace diferente en tanto individuo. Facundo Manes es una singularidad y algo que lo hace singular, diferente, ¿viste? Y eso hace a tu individualidad. El individualismo es al revés, es creer que vos sos todo y que todo gira alrededor tuyo. Entonces no hay diferencia, hay al revés, hay homologación de todo a tu propia necesidad. Dicho esto, yo creo que el tema de la soledad es un temazo. Estoy 100% de acuerdo con vos que si pensamos la soledad en términos de individualismo, es como decís vos, es una situación que nos coloca en una relación siempre conflictiva con el otro. Ahora, déjame agregar esto. Yo creo que a veces cierto resguardo en la soledad está bueno para una sociedad de consumo de masas que te prefabrica la vincularidad. Y entonces vos te das cuenta a veces que no estás amando, sino que estás haciendo lo que a vos te enseñaron y te obligaron y te ordenaron desde mandatos a amar desde lógicas preimpuestas. Y que ese amor no es algo que te sale espontáneo, y que la espontaneidad está medio prefabricada. Digo, cuando yo me siento amando al otro en términos industriales y me siento ahí un pelotudo mandando mensajitos el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, ahí digo, la soledad es liberadora, pero no es un punto de llegada a la soledad. Está claro que la clave es relacionarse con el otro, pero a veces en esos vaivenes, a mí me preocupa mucho la soledad, pero me preocupa también mucho ese tipo de industrialización o mercantilización del vínculo, que yo creo que es el gran problema de nuestro tiempo, cómo la relación con el otro se volvió una relación mercantil.
Y ahí, aunque parezca extraño a veces, no sería la soledad, sino un poco un retorno a tratar de pensar desde otro lugar qué me une al otro, es una salida. No, muy bueno, y me encanta que en cierta manera me retruques porque surgen nuevos temas, porque es compatible lo que la ciencia estudia de la soledad como que afecta el cuerpo, que aumenta enfermedades cardiovasculares, que nos mata, la soledad crónica nos mata, es no sentirnos solos, no estar solos, porque es fantástico, es más, yo prescribo muchas veces estar solo, momento de silencio, de introspección, es parte de nuestro bienestar, como aceptar las emociones negativas, lo que vos dijiste antes, como diciendo, bueno, aceptemos esta pandemia que nos desnormalizó por suerte. Aceptar las emociones negativas es parte del bienestar para la ciencia. Nosotros no pensamos que estar siempre feliz es parte del bienestar. Aceptar las emociones negativas nos hace conectar con el entorno, con lo que está pasando. Pero la soledad, en la ciencia, lo que estudia, que es dañina, es cuando no tenemos sentido de pertenencia, no cuando no estamos solos, porque estar solo está buenísimo, lo que coincido 100% en lo que vos decías, que es más, nosotros a veces queremos, por favor, estar solos, pero no tener pertenencia. Sí. No, te decía que no sé si me escuchás porque se está con poca señal, pero el sentido de pertenencia, uno puede vivir solo y sentir que está conectado, que pertenece a una red social. Y uno puede vivir acompañado y sentirse que no pertenece a ninguna red social. De hecho, pasa cuando uno se va a otro país a vivir. Uno puede vivir con otros en una casa, en un departamento, pero siente que no está con su red social. Claro. Te escuché, te perdí en un momento, pero te escuché la última parte. No, que aparte me interesa que hablemos un poco del desarraigo, porque lo que te decía es que yo coincido con vos y estuviste bien en aclarar eso, retrucarme en cierta manera, porque la soledad está buena para el bienestar, pero la soledad que mata es no tener sentido de pertenencia a una red social, sentir que uno está solo. Y uno puede vivir acompañado y sentirse solo, vivir solo y tener una gran red social, ¿no? Y creo que lo que pasa es cuando nos vamos a vivir a otro país. Y en ese sentido, tenés ahí, digamos, lo que es la cuestión de la extranjería, que es lo que vos marcás, me parece fundamental, y algo que me preocupa mucho, que yo te he escuchado hablar también, que tiene que ver con la cuestión etaria, ¿no? Digo, en esta pandemia, la soledad, en esa lectura negativa que vos hacés, llegó con mucho más fuerza a la gente mayor, ¿no? Yo creo que nunca, como en estos tiempos, la gente grande se sintió realmente en un aislamiento muy, muy fuerte, porque además todo el acceso se volvió un acceso tecnológico, que justamente con la tecnología es con la que más problema tienen la gente mayor como para poder conectarse con cierta destreza, ¿no? Entonces, esa soledad es una soledad duplicada, porque además lo que implica, ¿no? El laburo que implica el reconocimiento del paso del tiempo, la cercanía de la muerte, esas cosas que uno no es que puede dejar de pensarlo. Todo esto atravesado por una pandemia que colocó a tantas gente, mis padres, por ejemplo, tantos abuelos, en un lugar realmente muy, muy duro, ¿no? ¿Vos cómo lo viste eso? Sí, no. Yo convivo, como todo médico, desde que estudiamos medicina, convivimos con la muerte. Pero me impactó algo que dijiste recién, de que en cierta manera todos nos enfrentamos con la muerte. Vos sos alguien que analiza esto en tus charlas, en tus reflexiones, en tus libros. Analizás la relación con la muerte, pero todos tuvimos un poco la conciencia de la muerte en esta etapa. Y con respecto a los mayores, es tal cual como lo decís. Esta pandemia afectó a los adultos mayores muchísimo y lo está afectando porque muchos de ellos se sentían solos antes de la pandemia y esto se agravó.
y los acercó a la sensación de que se les robó unos años de su vida, quizás los últimos años de su vida, y por eso, más que denunciar, tenemos que llamar tecnológicamente, llamar a todos los mayores que conozcamos, a algunos que fueron importantes en nuestras vidas, porque una llamada, una escucha nuestra le puede cambiar la semana o el día, porque la están pasando muy mal. Pero le queremos decir a la gente que Darío se colgó la imagen, pero se escucha perfecto, y creo que vos nos escuchás perfecto, ¿no, Darío? Ah, ¿no se me está viendo? No, pero se te escucha perfecto. Bárbaro. Así que estamos, me voy a pero se ve tu imagen igual, se ve como frisada, pero se ve. A mí me interesaría que se pasó media hora de la charla rapidísimo y tenemos media hora más, y me gustaría que hablemos del amor, porque desde la ciencia, y después te paso el puente de la filosofía, el amor modifica nuestro cerebro y el amor se parece a una adicción, porque cuando estamos enamorados se activan los circuitos de recompensa del cerebro, como se activan los mismos circuitos con la cocaína o con el asado o con tener estatus social. Todo lo que da placer activa unos circuitos de recompensa y el amor lo activa. Ahora sí, se te ve. Y el amor, te decía que desde la ciencia es casi una adicción, porque uno está obsesivamente pensando en la persona de la cual está enamorado. El vaso de la persona enamorada es el vaso más lindo del mundo. Uno toma riesgos cuando está enamorado, como toma riesgos cuando tiene una adicción por la sustancia, para conseguir la sustancia, y está obsesivo por el amor como con la sustancia. Y en el amor además de activarse los sistemas de placer del cerebro, se desactivan las áreas del juicio, bajan la actividad de las áreas frontales del juicio, y evolutivamente se explica. Todo para mal, todo para mal. Pero evolutivamente la ciencia, después te dejo la pelota, vos hacés lo que quieras, pero la ciencia la explica como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué baja el juicio? Porque hasta las parejas más improbables se pueden unir. Y eso asegura la reproducción. Así lo mira la ciencia, nos guste o no, el tema del amor. Pero bueno, te dejo la pelota a vos sobre el amor, que es un tema filosófico clásico y que ahora la ciencia lo está abordando. Así que matanos, por favor, con tu reflexión. No, pero esperá, necesito un poco más de data porque me encantó. O sea, vos lo que decís es que desde la ciencia lo que se explica es que bajan como las defensas, digamos. Datos. Lo que sí que tiene que ver seguro con los prejuicios previos, porque nosotros en la vida, como bien sabés, nosotros tenemos dos sistemas de decisiones. Uno consciente, racional, lógico, analítico, y que gasta energía mental. Los recursos cognitivos son limitados. Entonces nosotros no podemos vivir en modo racional, porque no tenemos recursos cognitivos para estar todo el día analizando todo, y además porque sería poco costo efectivo. Así que la mayor parte del día usamos un segundo sistema de decisiones que es automático, no consciente, que no gasta energía y que está influido por los prejuicios previos, por los esquemas mentales que uno va construyendo en la vida, por los aprendizajes, por los hábitos y por el contexto. Entonces, claramente la atracción se da en base a la carga de prejuicios, de sesgos, de emociones previas. Pero del amor, lo que quiero llevarte otra vez al amor es que desde la ciencia se estudian tres mecanismos parecidos a lo que la ciencia no puede estudiar, lo que la gente llama el amor de Romeo y Julieta. Podemos estudiar las cosas que pueden ser evaluadas, lo mismo que con la inteligencia o con la memoria. Pero lo interesante es que hay tres aspectos que la ciencia estudia de lo relacionado con el amor. Uno es el amor romántico, esto que nos ponemos adictos con la persona que estamos enamorados, que es como una adicción. El otro es el apego. El apego es cuando uno tiene un tiempo de relación y ya quizás ese amor romántico va cediendo a un apego, ¿no? A un cariño. Y el sexo. El tercero es el sexo. Y el sexo puede darse solo, el sexo puede darse con amor romántico y el sexo se puede dar con apego. Pero lo que sí sabe la ciencia es que el sexo casual, fíjate esto, el sexo casual puede abrir la ventana para el amor romántico. O sea que uno baja el umbral, aún con el sexo casual, para que aparezca el amor romántico. Mirá, ahí alguien escribió, Manes está enamorado.
Bueno, a mí me fascina entender las conductas complejas desde el ser humano, y el amor es eso, ¿no? Yo creo muchas cosas. No solo es mi tema, sino que te cuento, desde el martes que viene empiezo un curso de 3 clases en el CONEX que se llama Filosofía del Amor. Wow. El martes que viene... Nos vamos a anotar todos. Llegamos a 2.000 personas acá, nos vamos a anotar. El martes que viene, la primera clase es la tesis, porque lo armé como una tríada dialéctica. Primera clase, tesis, el amor. Segunda clase, antítesis, el desamor. Y tercera clase, síntesis, el post-amor, como para pensar algún tipo de categoría amorosa por fuera del registro, vuelvo a lo de antes, de esos lugares. Y la segunda clase, la antítesis, pongo el acento ahí, subrayo la idea del desamor, porque nos encanta hablar del amor, y sin embargo casi siempre nuestras experiencias, ¿viste?, son más fuertes en el desamor que en el amor. O sea, cuando uno está enamorado, nada, está ahí, está todo bien, pero siempre estamos más en el umbral del desamor, y desde ahí deseamos que llegue el amor, ¿sí? Pero es muy loco, como que nos pega más la instancia negativa que la instancia positiva. Tal vez ambas instancias tienen que ver con lo mismo. Si uno toma la idea griega del amor más ligado al deseo como una búsqueda de algo infructuoso, porque cuando uno ama, busca lo que no tiene, y lo que busca, justamente por ser lo que no tiene, es algo imposible. Es como que vivimos siempre en esa predisposición de ir por algo que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Entonces, el amor siempre tiene un aspecto desamorado, o para decirlo en castellano, el amor duele. De lo que tenemos que salirnos es de la pelotudez de asociar el amor con una carita de smile, de felicidad infinita, donde pensamos al amor como un estado de plenitud. Eso no es amor. Eso es básicamente, es todo lo contrario. Eso es creer que hay un otro al que uno accede y se lo apropia para su propia tranquilidad. Lo más interesante del amor y lo más disruptivo, que a mí me gusta trabajarlo así, es que el amor es el otro. Y el amor tiene que ver con el otro. Y el otro es otro porque te desafía. El día que el otro deja de ser otro es cuando vos al otro te lo fagocitaste, lo asimilaste, te lo introyectaste. Entonces ya no es un otro. Y si no es un otro, no hay amor. Se vuelve otra cosa, sujeción, tranquilidad, crecimiento. A mí, cuando yo a alguien le pregunto, ¿para qué sirve el amor? ¿Por qué estás tan contento? ¿Estás tan en busca del amor? Te dicen, porque el amor a mí, no sé, me hace feliz, me nutre, me hace crecer, me hace sentir bien. Yo le marco, me. ¿No era que el amor tenía que ver con el otro? Si el amor tiene que ver con el otro, ¿por qué siempre la prevalencia de lo que te genera a vos, de ese me? O sea, hay un lugar donde me parece que tenemos que distinguir del amor, donde el otro es siempre lo más importante, o si el amor es básicamente una de las herramientas que utilizamos desde nuestra individualidad para intentar sosegar nuestras angustias existenciales, digamos, permanentes. A veces tengo la sensación, vos asociás al amor con una adicción. Yo lo voy a asociar, tomando tu metáfora, con otra droga para seguir tu línea, que es esa famosa metáfora de Marx de la religión como opio. Bueno, el amor tiene mucho de farmacológico, tiene mucho de opio, ¿sí? Y tiene mucho también en ese sentido de religioso. Y entonces muchas veces lo que creemos que es el amor
es como una nueva iglesia. Transformamos el 14 de febrero, el día de San Valentín, en una nueva Navidad, ¿viste? Y creemos, yo le pregunto a cualquiera qué piensa sobre el amor y te va a decir, y el amor es algo lumínico, trascendente, que eleva mi espíritu y hace que logre la plenitud en el encuentro con el otro. Y vos decís, ¿y crees en Dios? No, soy ateo. ¿Y cómo sos ateo si acabás de describir, hablando del amor, la relación del ser humano con Dios? O sea, no crees en Dios, pero endiosas al amor. Ahora, mirá qué loco, si al amor lo pones en un lugar tan metafísico, te das cuenta que es más, estás utilizándolo farmacológicamente para tu propia tranquilidad. Ahora, si le rebajás y lo pones en, vamos a decirlo así, entre comillas, en la fría realidad de la ciencia, y reducimos al amor a una cuestión, no sé, desde neurológica a enzimática, entonces el amor deja de ser lo que es, porque pasa a ser una función orgánica más. Entonces respiramos, comemos, amamos, pero claro, ya no es el amor, digamos, es como decíamos antes, pasa a ser. Entonces quedás en esa dualidad, y a mí me gusta que el amor siempre escape a su posible, digamos, clasificación, ¿no? Yo diría que es un impulso que nos hace siempre tratar de escaparnos de nosotros mismos. El amor es la evidencia de que hay algo más importante que yo. Para mí es eso. O sea, el que ama se da cuenta que hay algo más importante que uno. Por eso son pocos los momentos de fluctuar al otro para su propia expansión. No, totalmente, y me quedé enganchado con algo que vos señalabas, que el amor duele, y es cierto, y los seres humanos no estamos preparados para la felicidad, estamos preparados para sobrevivir. Te diría que nosotros no estamos, por eso insisto que parte de aceptar del bienestar es aceptar lo negativo, es algo falso pensar que la felicidad tiene que ver con todas cosas lindas. Incluso hay varios estudios científicos que explican en parte lo que vos decías, que también el desamor duele mucho. Y lo que pasa es que cuando uno no es correspondido, siguen activos los circuitos de recompensa, de obsesiones. Claro. Y duele muchísimo, o sea, porque cuando uno no es correspondido, todos estos circuitos están tan activos como cuando uno está totalmente enamorado y correspondido, pero el dolor es tremendo. Pero cambiando un poco de tema a otro aspecto que vos siempre reflexionás y me parece importante, es la memoria. García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y hoy sabemos, desde la ciencia, hay varios estudios, muchísimos estudios de memoria, que muestran que cuando uno experimenta algo, por ejemplo esta charla, ahora en esta charla y toda la gente que nos está viendo y nosotros, los circuitos cerebrales están sintetizando proteínas y estabilizando neuronas, pero si nosotros mañana o pasado recordamos esta charla, se va a desestabilizar esos circuitos para permitir agregar o sacar información. Y García Márquez justamente decía, la vida, eso es más reconsolidación, el proceso que te expliqué. Pero García Márquez decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. En otras palabras, cada vez que evocamos una memoria, la memoria se hace inestable y se puede modificar. O sea que nosotros, es muy difícil que recordemos nuestra vida tal cual como fue. Recordamos cómo pensamos que fue, o cómo nuestra memoria en cierta manera es un acto creativo. Eso quiero plantearte. Es genial, ¿no? Porque uno tiene la ilusión de que nuestra mente es o básicamente un espejo, espeja las cosas tal como son, todo se deposita ahí también tal como sucedió. Y básicamente lo que no estamos viendo ahí, que la filosofía lo explica desde Kant, y bueno, y vos desde la neurociencia, nada, lo venís también
clasificando y explicando hace rato, que es que conocer es una práctica activa, no pasiva. O sea, cuando uno conoce, uno activamente construye el objeto que conoce, que no significa que lo crea desde la nada, ni toda esa boludez de que uno subjetivamente inventa la realidad, pero sí construye la representación que uno se hace. Imagínate con la memoria, que es relacionarnos con hechos que ya no están. Todo el tiempo estamos reversionando nuestro pasado en función de lo que vivimos en nuestro presente. O sea, nosotros estamos yendo hacia el pasado desde el presente, lo estamos presentificando al pasado. O sea, todo lo que yo hoy recuerdo de mi infancia está totalmente constituido por las categorías de mi presente. Y mi presente cambia todo el tiempo. ¿Sabes las versiones que tengo de de mi primer amor? Es un gran tema. A mí me encanta el tema del primer amor, porque todos a nuestro primer amor, cuando lo recordamos como si estuviésemos en ese acto escribiendo una película, ¿viste? Porque o lo superdimensionás, o decís fue lo peor que me pasó en la vida, o sea, pero siempre lo exacerbás. ¿Por qué? Primero porque no te acordás nada, y lo que te acordás básicamente tiene más que ver con el relato que uno necesita contarse hoy para poder lidiar con tu propio presente afectivo, que si tu presente afectivo es bueno, el primer amor es una pelotudez. Y si tu presente afectivo es malo, estás ahí endiosando al primer amor como nunca más tuve una relación así. Yo creo que la relación con el pasado siempre es una relación de versiones y reversiones permanentes. Y huyamos de aquellos que hablan del pasado con un 100% de supuesta objetividad. Porque en nombre de la objetividad te imponen su lectura, ¿viste? O sea, yo prefiero asumir la carencia y sentarnos democráticamente a decir, bueno, nada, el pasado está abierto, ¿qué vamos a hacer? Obviamente hay límites, digo, nadie duda, o por lo menos tenemos límites políticos que vivimos hoy en la historia política argentina, o sea, no se duda que hubo, no se duda de el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí tenés los momentos límites, donde salen minorías a decir, bueno, dudemos, no sé qué. Ahora, otra cosa es cómo vos después le das un sentido, o sea, entendamos, ¿qué fue una dictadura? ¿Por qué hubo una dictadura? ¿Dónde empiezan a constituirse la memoria, perdón que salto de la memoria personal a la memoria de un país, pero es lo mismo, la misma matriz, digamos, porque es más, fíjate, Facundo, que en general somos muy abiertos a aceptar la subjetividad y la ambigüedad en la memoria personal, pero somos cero tolerantes a llevar eso a la memoria colectiva. Cuando hablamos de memoria social, ¿viste? Sos objetivista al palo. Y cuando hablas de memoria personal, decís, sí, bueno, mi vieja me contó una cosa, mi papá otra, ¿viste? Yo siempre jodo con ese ejemplo, digamos, que es para tener dimensión de lo que es la historia, digo, hace un análisis de cómo fue el día que naciste. Y entonces, como si fueses un historiador, es muy probable que tu vieja te diga, fue un día soleado, y tu viejo te diga, llovía, viste que cada uno tiene una percepción distinta, y eso es lo que le pasa a la historia. O sea, ¿qué fue el 25 de mayo? Y tenés fuentes distintas, que entran en conflicto. Del mismo modo que entran en conflicto tus recuerdos con ese tipo de entrevistas que le puedes hacer a gente cercana. ¿Viste? Está bueno, el tema de la historia me parece fascinante. No, muy interesante lo que decías de la memoria colectiva. Y quizás cuando uno a veces no acepta o no quiere, porque en el fondo cuando uno se niega a que algo contradiga la construcción de la identidad, incluso no es por el hecho, no es por el hecho en sí el tema. Yo creo que no es por el tema, digamos, es porque
la aceptación de lo que nos muestran pone en conflicto la construcción de nuestra identidad. Claro. El presente, de nuevo, te pone en conflicto tu presente, total. Exacto, y la construcción tuya. Entonces no es por el tema, porque a veces la gente se pelea por cosas y no es por el tema. Te digo, por ejemplo, hay gente que no cree que las vacunas... al revés, hay gente que cree que las vacunas producen autismo. Y vos les explicás que no, y ellos te dicen no, pero producen autismo. Bueno, no hay evidencia, pero no es por las vacunas. Ellos, cuando vos le das la evidencia, le estás afectando la construcción de su identidad, y ahí hay un conflicto que no lo pueden manejar. Pero bueno, te quería decir que la memoria es una construcción, es un acto creativo, pero también el presente, porque contrariamente a lo que entendemos de manera intuitiva, nuestras percepciones de la realidad no son copias del mundo que nos rodea, copias fieles. El cerebro no es una cámara filmadora. El cerebro, en cierta manera, crea nuestra realidad. Nosotros también estamos creando la realidad. Le estamos dando un show multicolor. Muchos pensamos que vemos la realidad tal cual es y vemos cómo la construimos, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestros prejuicios, sesgos, historias de vida. ¿Para vos tenemos libre albedrío? Me gustaría que reflexiones unos minutos que nos quedan sobre quién decide cuando decidimos. Porque vos me preguntaste, ¿qué sabe la ciencia cuando nos sentimos atraídos por alguien? Bueno, ¿quién decide? ¿Tenemos libre albedrío? Es de esas preguntas que yo te diría, te voy a traer a un filósofo que se llama Heidegger, que es un filósofo que fue muy crítico con la ciencia en su filosofía en el siglo XX, pero nada, no lo quieran mucho el mundo de la ciencia, pero lo quiero revalidar porque me parece injusto, porque Heidegger lo que hace es diferenciar esferas, ¿no? Entonces él lo que dice es, cuando hago ciencia, y cuando hago filosofía, hago otra cosa. El problema es cuando creemos que la filosofía es una ciencia. En una pregunta anterior que no te llegué a devolver, la que me tiraste copada, que es hasta qué punto la filosofía está más cerca de la ciencia que del arte. Para mí es un arte. Es más un ejercicio literario que tiene una cercanía obvia con el conocimiento. Pero para mí el arte es conocimiento también. Digo, son formas del conocimiento. Bueno, dicho esto, yo creo que cuando uno piensa desde la ciencia social o libre albedrío, es una cosa. Cuando uno la piensa filosóficamente es otra. Digo, es más, desde la ciencia política te diría, yo vivo en un sistema político democrático en la Argentina donde soy un ciudadano libre y tengo un sistema de derechos que resguarda mi libertad. Ahora, si hago filosofía y llevo la categoría abstracta de libertad hasta los límites, puedo demostrarte de acá a los próximos 5 minutos que no somos libres ni cuando hablamos. Pero esa es la magia de la filosofía. Es como lo que yo digo siempre, lo escribí en mi libro Filosofía a Martillazos con la cuestión de la verdad. Que digo, yo desde la filosofía te puedo cuestionar toda verdad absoluta, cualquier tipo de absoluto en su relación con la certeza. Ahora, el otro día la descubrí a mi hija mintiéndome en una boludez y yo le dije, hija, no me mientas, y mi hija me dijo, pero papá, si vos no crees en la verdad, me corrió. Entonces, le digo, callate, me estás mintiendo. Pero porque está bueno como separar esas esferas y está bueno entendernos a nosotros como una multitud de fragmentos distintos, ¿viste? Entonces, creo que el ser humano está condicionado totalmente en la multiplicidad de prácticas que realizamos. Y entonces, yo qué sé, estamos hablando ahora, pero ni vos ni yo, Facundo, elegimos el significado de ninguna de las palabras que estamos usando. Ni siquiera utilizamos el modo de combinarlas, porque vos me dirías, no, bueno, pero yo elijo cómo combinarlas. Mentira, pero estamos siguiendo las reglas de la gramática. O sea, ¿qué libertad tenés ahí? La libertad de moverte al interior de un lenguaje preimpuesto en
su significado y con normas que establecen su buen uso. Y en el medio decimos tres boludeces que más o menos suenan lindas, pero porque podemos combinar las palabras. Por eso, dicho desde ese lugar, te diría, no hay libertad. Pero totalmente. Digamos, siempre siendo consecuente con esta dualidad. Digo, está bueno darnos cuenta filosóficamente llevado al extremo las limitaciones de esa libertad, y también está bueno pelear sociopolíticamente por las libertades públicas en las que vivimos en una sociedad democrática. Maravilloso, estoy totalmente de acuerdo. Te cuento un experimento. Hace unos años en Alemania casi nadie donaba los órganos post-mortem, 12%. Y en Austria, un país con las mismas características culturales, el idioma, el ingreso per cápita, geográficas, la mayoría donaba órganos post-mortem. Y se investigó por qué. Y cuando en Alemania sacaban el carnet de conductor, llenaban un formulario y había una pregunta que decía: si usted marca con una cruz acá, dona los órganos post-mortem. Nadie marcaba, todo el mundo actuaba por default, por defecto. Pero nadie donaba, porque nadie marcaba, nadie donaba. En Austria, cuando sacaban el carnet de conductor, había la misma pregunta, una pregunta que decía, la refrasearon, el contexto cambió, y decía: si usted marca con una cruz acá, no donan los órganos. Todo el mundo hacía lo mismo que en Alemania, nadie marcaba, pero todos donaban, o sea que no decidimos ni donar órganos. Bueno, Tremendo. me quiero dar un gusto personal, porque es un tema que a mí me interesa en lo personal. Siempre trato de ver, cuando pusimos este diálogo, mucha gente preguntaba, y siempre trato de respetar a la gente, pero esto es un lujo que me quiero dar, un regalito personal. Ahora que mucha gente, no sé si es cierto o no, pero mucha gente piensa en irse, no vi estadística, nada, pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos quedamos? ¿Qué significa un poco lo que hablamos de la soledad del desarraigo, porque no todo es rosa cuando uno se va? Pero ¿por qué nos quedamos? Sí. No, a ver, a mí me interesa una idea de patria abierta. Y yo me quedo, digamos, básicamente yo, y me parece que muchos, nos quedamos en el sentido metafórico incluso del término, porque uno puede vivir en la Argentina y cagarse en el otro. Y entonces eso también hay que decirlo, digo, hay un compromiso comunitario. Ahora, el tema es cómo vivís la comunidad. Y en ese sentido yo tengo una idea, digo, a mí los nacionalismos esencialistas que anteponen una idea de lo nacional cerrada, que además fija cuáles son los parámetros, y excluyente, donde se determina quién puede y quién no ser parte de la familia nacional. No te olvides, Facundo, que la palabra nación etimológicamente se asocia a nacimiento, porque la gramática de la nación lo que busca es pensar lo nacional en términos familiares, como que todos somos hijos, patria, padre, ¿no? Todos somos hijos de un mismo padre. Fíjate esa idea de fraternidad tan propia del léxico de la política moderna, que es todos los argentinos somos como hermanos. Ahora, Caín y Abel eran hermanos también, ¿no? La primera relación de hermandad, de fraternidad, terminó en fratricidio. El límite es realmente muy ambiguo. Entonces, yo creo en una patria que se resignifica todo el tiempo, creo en una patria que se la trabaja por los que más necesitan. Yo creo que el sentido de la patria, el sentido de lo nacional, está justamente en esa especie de vocación por los más débiles, ¿no? Por los más necesitados. Y creo que realmente el que se va, entre comillas, es el que se prioriza a sí mismo por fuera de ese otro, ¿no? Por eso no hace falta irse a Ezeiza e irse a otro país. A veces uno se va cuando genera ese corte, esa disolución de lo social en esa especie de dictadura del yo, por decirlo así, ¿no? de prevalencia absoluta. Entonces, obviamente me genera una emoción
la pandemia mostró lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Y no creo, como repetí tantas veces, no creo que hayan habido grandes conversiones, Facundo, como que el que ya era un jodido se volvió más jodido. Y el que ya venía laburando por el otro puso su corazón, ¿viste? Yo eso, y es una pena, porque uno piensa que estos acontecimientos pueden ser más movilizantes. Por ahí al principio hubo un poco así como de onda, pero ni bien se puso más en juego la verdad, ¿no?, de cada uno, me parece que se dio una situación de ese tenor. Darío, querido, llegamos al fin, nos queda un minuto. Te quiero agradecer, la gente está fascinada. Estuvo hermoso, gracias a vos. No, gracias a vos. Y te vamos a ver en la semana que viene. Por favor, danos los datos ahora de dónde tenemos que inscribirnos. ¿Dónde tenemos que inscribirnos? En el CONEX. Entran a la página de la Ciudad Cultural CONEX y ahí está el curso de Filosofía del Amor, que es martes 8, 15 y 22. Gracias, Facundo, un placer hablar con vos como siempre. Gracias.